Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? En este video van a ser solamente ejemplos. Ya, el vértice de un cuadrilátero corresponde a estos puntos que están acá, ¿cierto? ¿Cuáles son las coordenadas de los vértices de la imagen del cuadrilátero al trasladarlo respecto al vector menos 5,3? Entonces me están pidiendo una traslación, ya, según el vector menos 5,3, ya, de los distintos puntos, es decir, del punto A, que es 2,5, ¿sí? Ya, entonces en este caso basta que tú al punto 2 más las componentes, es decir, menos 5, 5 más 3. Ya es como cuando es una suma, adición de vectores, ya, pero acá el vector se le suma al punto en realidad, ya, y ahí voy a tener el punto 2 más menos 5, que es igual a menos 3, y 5 más 3 es igual a 8, ¿sí? Lo mismo hago entonces con cada uno de los puntos, es decir, una traslación según el vector menos 5,3, ya, del punto menos 1,0. Entonces voy a tener menos 1 más menos 5, 0 más 3. Entonces la imagen va a ser menos 1 más menos 5, menos 6, 0 más 3, 3. Esa sería la imagen del punto menos 1,0. Lo mismo hago, ya, una traslación según el vector menos 5,3 del punto 3,4. ¿Ya? Entonces voy a tener 3 más menos 5, 4 más 3. Y eso va a ser igual a decir 3 más menos 5 me da como resultado menos 2. 4 más 3 es igual a 7. Y finalmente, el último punto, tengo que aplicar una traslación según el vector menos 5,3 del punto 2, menos 2. Y eso me da como resultado 2 más menos 5, menos 2 más 3. 2 más menos 5 me da como resultado menos 3, menos 2 más 3 me da como resultado 1. Y ahí estaría entonces cuáles son las coordenadas de los vértices de la imagen del cuadrilátero trasladado respecto a este vector. Estos puntos que estarían acá, ¿ya? Entonces esto sería A', B', C', D'. Ahora vamos a ver un ejemplo de rotación. En este caso tengo en el plano cartesiano el romboide ABCD, que está acá, ha sido rotado en 180 grados respecto al origen O, ¿ya? Y se obtuvo la siguiente imagen del romboide, que es este que está acá. ¿Cuáles son los vértices de la figura de la imagen? ¿Sí? Entonces, vamos a ver la rotación respecto a dos puntos y vamos a ir viendo la rotación del vértice A. Ya se aplicó una rotación, ya, con centro O y un ángulo de 180 grados, ¿sí? El punto A es el punto 2,0. Si yo aplico una rotación, ya, si este fuera mi X, Y, y se aplica una rotación de 180 grados, esto me va a quedar como menos X, menos Y. Es decir, menos X, menos 2, menos Y, que sería 0, y no existe el menos 0, así que se mantiene el 0. Entonces ese sería el punto T, ya, que está acá. Ahora veamos cuando se aplicó con respecto a el vértice B. Una rotación con centro en el origen y 180 grados. ¿Ya? El punto B está ubicado en el punto 4,0. Entonces me quedaría menos X, menos Y, es decir, menos 4,
0 y ese sería el punto U. Si aplicamos una al punto C, el punto C tiene como coordenadas 3,2, ¿ya? Entonces se le aplicó una rotación ya de 0, desde el origen, perdón, de una rotación de 180 grados, ya me quedaría menos x, menos y, es decir, menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2, que es la coordenada v. Y finalmente con D se le aplicó una rotación con centro en el origen de 180 grados. Y eso me va a quedar como resultado el punto D es el punto 1,2. Entonces me quedaría menos 1, menos 2, que es el punto W. Eso es todo. Esta tablita es muy importante. Así que traten de recordar cómo se va generando. Y el último ejercicio, que es con simetría axial o reflexión con respecto a lo X. Yo voy a tener el punto 2,4, ¿sí? Y tengo que el punto P, tengo que determinar P' y P'. Ya obtenido al reflejar P respecto al eje X, es decir, vamos a cambiar de color para que quede todo con azul. Es una reflexión con respecto al eje X, ¿cierto? De este punto que tengo acá, del punto 2,4, ¿sí? Recordemos, si yo tengo acá está mi eje X, ¿ya? Y si yo hago una reflexión con respecto a X, X se va a mantener, y lo que va a cambiar acá, si yo tengo X, Y, ¿ya? Y hago una simetría, lo que cambia acá es el valor de Y, cambia al opuesto, ¿ya? Entonces en este caso, al P', ¿ya? P' va a ser igual a el punto 2, menos 4. Y si yo quiero hacer una reflexión ya con respecto al eje Y, es decir, una simetría con respecto a Y, ya al eje Y, del punto 2,4, que es el punto P, ahí voy a tener el WP, ¿sí? Si yo hago una con respecto al eje Y, este eje que está acá, el punto me va a quedar acá, ¿cierto? Entonces, el valor de Y se va a mantener, pero el que cambia es el valor de X, el opuesto, es decir, menos X. Entonces, el punto va a ser igual a menos 2,4. Doble prima, entonces sería menos 2,4. Y eso sería. Ahora van a ver una serie de ejercicios y eso es todo lo de esta semana. Muchas gracias.